La chica más linda de nuestra clase, Mandy Smith, murió inesperadamente en nuestro dormitorio. Cuando la policía tomó las declaraciones, mis otras dos compañeras de cuarto y yo nos declaramos culpables. Saqué la carta de amor que Mandy le escribió a mi novio. La maté porque estaba seduciendo a mi novio. Anna Anderson sacó un historial de compras de cianuro. La maté porque me arrebató mi lugar para estudiar en el extranjero. Fiona Lee sacó una carta de expulsión. La maté porque me denunció por hacer trampa. Las tres odiábamos a Mandy. Sin embargo, la policía descubrió que todas teníamos coartadas durante la hora de la muerte de Mandy. La consejera también nos pidió que dejáramos de mentir. Sin embargo, las tres nos burlamos con desdén. Lo crean o no, una de nosotras es la asesina. Un día antes de las vacaciones de invierno, la chica más linda de la clase, Mandy Smith, murió. Fue encontrada muerta en el baño del dormitorio. Tenía 18 puñaladas y su sangre cubría todo el suelo. La administradora del dormitorio encontró su cadáver e inmediatamente llamó a la policía. Cuando las otras dos compañeras de cuarto, Anna Anderson, Fiona Lee y yo, llegamos al dormitorio, la policía y la consejera ya habían llegado. Había estudiantes observando fuera de la cinta de precaución. Todos hablaban de ello. ¿Te enteraste? Tiene 18 puñaladas. El asesino debe haberla odiado. ¿No son 4 en el dormitorio? ¿Dónde están las otras 3 compañeras de cuarto? Ahí están. La consejera las llamó. Son ellas. Numerosas miradas nos escudriñaron a las tres, como si intentaran encontrar alguna pista. Ninguna de nosotras habló. Simplemente observamos cómo la policía entraba y salía de la escena del crimen. La consejera que estaba hablando con la policía nos vio a las tres, y nos hizo señas para que nos acercáramos. Nos presentó al oficial principal. Official King, estas son las compañeras de cuarto de Mandy. El oficial King nos evaluó de arriba a abajo, y nos dijo que cooperáramos cuando la policía tomara nuestras declaraciones. Todas asentimos, y nos quedamos de pie, en silencio, fuera de la cinta de precaución. Ana me tiró de la manga y susurró. ¿De verdad está muerta? Me encontré con su mirada ligeramente compleja, y respondí con indiferencia. Está muerta. Fiona dejó escapar un suspiro de alivio mientras resoplaba. Qué bueno. Ninguna de nosotras parecía molesta en absoluto. Por el contrario, todas parecíamos extrañamente tranquilas. Era porque todas odiábamos a Mandy. 10 minutos después, nos llevaron a la comisaría de policía para dar nuestras declaraciones. Antes de irse, la consejera nos dijo que no tuviéramos miedo. Solo sean honestas y díganle a la policía todo lo que saben. Ellos investigarán esto de manera justa e imparcial. Todas asentimos. En la sala de interrogatorios, el oficial King se sentó frente a mí y le indicó a su asistente que comenzara a tomar notas. Dígame su relación con Mandy. No respondí. En cambio, pedí un vaso de agua. El oficial King me sirvió personalmente un vaso de agua. Sus ojos mostraban curiosidad. Sostuve el vaso de papel con ambas manos y lo froté ligeramente con los dedos. Luego, me encontré con la mirada del oficial King y dije, soy Rosalie Reed, la compañera de cuarto de Mandy. El oficial King me indicó que continuara. Bebí el agua de un solo trago. Luego, saqué un trozo de papel arrugado de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. Éramos compañeras de cuarto y rivales amorosas. Maté a Mandy porque estaba seduciendo a mi novio. El oficial King no esperaba que yo admitiera el crimen y evidentemente se quedó atónito. Preguntó por reflejo. ¿Tú mataste a Mandy? Asentí. Fui yo. Ignoré los regaños de su asistente y empujé el papel hacia adelante. Mandy inventó rumores sobre mi supuesta promiscuidad para engañar a mi novio y hacer que rompiera conmigo. Un día, la atrapé en actitud íntima con él. Le robé el cianuro a Ana, lo mezclé en la bebida de Mandy, y una vez que se lo terminó, la apuñalé usando un cuchillo de fruta. 10 puñaladas en el frente y 8 en la espalda. Antes de que pudiera terminar, la puerta de la sala se abrió. El otro policía entró con expresión seria. Ana también confesó el crimen. Le pasó al oficial King la grabación del interrogatorio. En ella, Ana mostraba un recibo de compra de cianuro. Maté a Mandy. Me robó mi lugar para una universidad de primer nivel. Una oportunidad que conseguí con mucho esfuerzo. La envenené con cianuro antes de apuñalarla 18 veces. El rostro del oficial King se ensombreció. Rosalie, tanto Ana como tú están admitiendo el crimen. ¿Están tratando de proteger a Fiona? Estaba equivocado. La puerta se abrió una vez más. El oficial explicó. Oficial King. Fiona admitió el crimen. El oficial King parecía desconcertado y tomó la carta de expulsión que Fiona le entregó. El sello indicaba que la universidad la expulsaba por hacer trampa. Fiona se burlaba en el interrogatorio. Maté a Mandy porque me denunció por hacer trampa. Un día antes de los exámenes, me rogó que le dejara copiar. Como no accedí, colocó un papel con respuestas en mi bolsillo y me denunció. Robé el cianuro, lo puse en su vaso y me tomé mi tiempo para apuñalarla 18 veces. El oficial King colocó las 3 declaraciones sobre la mesa. Enojado y frustrado gritó. Las 3 afirmaron que son la asesina, y las formas en que lo describen suenan idénticas. Ana, Fiona y yo fuimos detenidas como sospechosas. Sin embargo, 3 días después, el oficial nos dejó ir. En el vestíbulo, sacó a relucir nuestras coartadas. Mandy murió entre la 1 y las 2 de la mañana. Ninguna estaba en el dormitorio. Rosalie estaba en la ciudad con su exnovio, Fiona en el laboratorio, y Ana en el turno de noche. La consejera nos aconsejó que dejáramos de jugar con la policía. El oficial King indagó. ¿A quién están intentando proteger? Todas respondimos con desdén. No importa si lo creen o no, una de nosotras es la asesina. El oficial King se encontró con nuestras miradas firmes, y frunció el ceño aún más. No esperaba que fuéramos tan tercas. Las 3 tienen coartadas. Las cámaras de vigilancia y los testigos pueden confirmarlo. El asesinato no es una broma, advirtió el oficial King. Son estudiantes mayores, deberían saber qué hacer y qué no hacer. La comisaría de policía no es un lugar para bromas, y un asesinato no es algo sobre lo que deban mentir. Después de decir eso, golpeó con fuerza las 3 declaraciones contra la mesa frente a nosotras. Sin embargo, ninguna de nosotras cedió. Insistimos en que éramos las asesinas. El oficial King y la consejera no tuvieron otra opción. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de pedirle a la consejera que nos llevara de regreso a la universidad, saqué un objeto. Era un pequeño fragmento de vidrio. Esta es la botella de cianuro que usé. La rompí y la tiré por el inodoro. Esta es la pieza restante y tiene la sangre de Mandy. ¿Quieren analizarla en el laboratorio? Mis palabras sorprendieron tanto a la consejera como al oficial King. Este último terminó volviendo en sí. Inmediatamente llevó el trozo de vidrio al laboratorio. Al mismo tiempo, Ana mostró un corte que tenía en su pulgar izquierdo. Mandy me arrancó esta parte del pulgar de un mordisco. Pueden ir a revisar su boca. Fiona también dijo. El arma que usé para matar a Mandy está enterrada debajo del arbusto frente a nuestro dormitorio. Vayan a buscarla. Una hora después, las 3 fuimos detenidas como sospechosas nuevamente. De alguna manera, la noticia de nuestra detención se filtró a los padres de Mandy. Vinieron a la comisaría de policía para armar un alboroto. Nos escupieron y nos maldijeron con palabras crueles. Era como si esperaran desollarnos vivas. Asesinas, brujas. ¿Por qué no se murieron? Nunca las dejaré ir. Tienen que pagar con sus vidas.
La madre de Mandy corrió hacia adelante para golpearnos, pero los oficiales de policía la detuvieron. Estaban llorando y gritando en la estación de policía. Al final, la madre de Mandy se desmayó y fue llevada al hospital. Antes de que la consejera saliera de la comisaría, nos miró con extrema decepción. La noticia explotó en internet. El oficial King estaba bajo una inmensa presión. No tuvo más remedio que volver a analizar el caso, y siguió comparando nuestras declaraciones, coartadas, y el informe de la autopsia. Su asistente no pudo evitar comentar. Oficial, la causa de la muerte de la víctima es exactamente como la describieron. ¿Es posible que las tres hayan conspirado? El oficial King ni siquiera levantó la vista. No es imposible, pero no parece que lo hicieran juntas por la forma en que lo admitieron. Por lo general, un grupo de sospechosos de asesinato trata de mantener sus historias idénticas para evitar fisuras. Sus declaraciones pueden ser similares, pero las tres están tratando de asumir la culpa solas. Siento que están tratando de proteger a alguien. El oficial King hizo una pausa antes de mirar repentinamente hacia arriba. Echó un vistazo a las tres coartadas perfectas. Y luego nos pidió a las tres que entráramos en la misma sala de interrogatorios. Nos lanzó una mirada misteriosa y dijo con suficiencia: ya sabemos quién es el verdadero asesino. El oficial King colocó 4 fotografías sobre la mesa frente a nosotras tres. Las 3 primeras eran de nosotras. La cuarta era la de un hombre, joven, atractivo. Con una sonrisa que yo conocía demasiado bien, Daniel Mercer, mi novio, no dije nada. Me quedé mirando esa fotografía durante lo que pareció mucho tiempo, aunque probablemente fueron solo unos segundos. El fragmento de vidrio que entregaste, Rosalie, comenzó el oficial King con una calma meticulosa. Tiene trazas de cianuro y sangre, pero las huellas dactilares que encontramos en él no coinciden con las tuyas. Señaló la fotografía. Coinciden con las de esta persona. Ana soltó el aire lentamente a mi lado. Fiona, en el extremo opuesto de la mesa, se quedó absolutamente inmóvil. El cuchillo que señalaste, Fiona, continuó el oficial, estaba exactamente donde dijiste. Sin embargo, el ángulo de las heridas no es consistente con tu estatura ni con tu alcance de brazo. La persona que apuñaló a Mandy medía alrededor de 1,80 m, tú mides 1,62 m. Hizo una pausa. Y el café con leche que encontramos en la escena del crimen, en una taza junto al cuerpo, corresponde a la mezcla que alguien preparó esa misma noche usando la cafetera del dormitorio. El perfil de ADN salival en el borde de la taza no corresponde a ninguna de ustedes tres. Silencio. Daniel Mercer toma café con leche, dije yo. Mi voz sonó tranquila, casi sorprendentemente tranquila. El oficial King me observó. ¿Sí? Siempre, negro, sin azúcar en verano, con leche en invierno. Respiré, y estamos en diciembre. El oficial King tomó nota. Las cámaras del edificio, siguió, muestran a un hombre entrando por la puerta trasera a la 1:07 de la madrugada y saliendo a las 2:34, gorra, bufanda. Pero la constitución física, la altura y el patrón de marcha son consistentes con el perfil de Daniel Mercer. Además, su teléfono registró actividad en la antena de telefonía más cercana al dormitorio durante toda esa franja horaria. Ana fue la primera en hablar. ¿Cuánto tiempo llevaba con Mandy? 8 meses. Según los mensajes en el teléfono de Mandy, ella creía que era una relación seria. Cuando descubrió que él estaba contigo, Rosalie, le exigió que terminara contigo de inmediato. Le dio un plazo de una semana. Cuando ese plazo se cumplió sin respuesta, le envió un mensaje diciéndole que lo reportaría con la dirección universitaria por conducta inapropiada. Daniel es asistente de cátedra. Una denuncia de esa naturaleza le habría costado el puesto, la beca y la solicitud al doctorado en el exterior que tiene pendiente. 8 meses. Yo llevaba 11 con él. Me quedé mirando la fotografía. Esa sonrisa, esa manera suya de inclinar ligeramente la cabeza cuando estaba siendo encantador. Pensé en todas las veces que me había escuchado hablar de Mandy con rabia, con desesperación, con ese odio sordo que se va acumulando cuando alguien te destruye lentamente. Pensé en cuántos detalles le había dado, sin querer, sin saber. Daniel sabía exactamente cómo éramos cada una de nosotras. Dije lentamente. Sabía lo que a cada una le importaba, lo que a cada una le daba miedo. El oficial King se inclinó levemente hacia adelante. ¿Por qué lo dice? Porque esa noche, ninguna estábamos en el dormitorio, y no fue coincidencia. Miré a Ana, luego a Fiona. ¿Él les escribió o llamó ese día? El silencio que siguió fue suficiente respuesta. Ana habló primero. A las 7 de la tarde me mandó un mensaje diciéndome que había encontrado un error en mi tesis de grado que podría afectar mi defensa. Me dijo que si quería revisarlo, esa noche el laboratorio de computación estaría disponible. Corrí, no había ningún error. Fiona respiró. A mí me envió una foto de una persona entrando a la administración. Me dijo que creía que era quien me había denunciado por hacer trampa, y que si quería confrontarla, esa noche trabajaba tarde. Pasé 3 horas esperando en la entrada equivocada del edificio equivocado. 3 mensajes, 3 coartadas perfectas, construidas por la misma persona. Y a mí, dije. Me llamó a las 6 de la tarde para cancelar nuestra cita. Me dijo que tenía que trabajar, y luego añadió: ve a salir con alguien, amor. No te quedes sola en el dormitorio esta noche. Sonreí sin humor. En ese momento lo interpreté como un gesto considerado. Ahora entiendo que era una instrucción. La consejera, que había guardado silencio en el rincón durante toda la reunión, se llevó la mano a la boca. El oficial King se puso de pie. Bien, necesitamos declaraciones completas, verdaderas. Cada mensaje, cada llamada, cada conversación con Daniel Mercer en los últimos 10 días. ¿Pueden dárnoslas? Las tres asentimos, esta vez, sin juegos. Cuando nos dejaron solas por unos minutos en la sala de espera, el silencio entre nosotras fue diferente a todos los silencios que habíamos compartido antes. Era el silencio de 3 personas que acaban de entender que la persona que más odiaban en el mundo era, al final, la que menos debería haber muerto esa noche. Fiona dijo, casi para sí misma. Ella no sabía. Mandy no sabía que él estaba con Rosalie. Nadie respondió, pero las 3 lo sabíamos. Mandy había sido también una víctima. Eso era lo más difícil de asimilar. Habíamos pasado semanas, meses, construyendo nuestra versión de ella. La enemiga, la manipuladora, la chica que te arruinaba la vida con una sonrisa. Y esa versión era, en parte, verdadera. Las cosas que nos había hecho a cada una eran reales. Pero en el cuadro completo, Mandy también había sido engañada. También había sido usada. Y cuando intentó hacer lo único que podía hacer para protegerse, terminó muerta. Que en el mismo dormitorio habitaran 3 personas que la odiaban lo suficiente como para haber planeado matarla. Quizás eso no fue coincidencia. Quizás Daniel lo sabía. Quizás por eso eligió ese dormitorio para tener a Mandy cerca, donde siempre habría otras personas a quienes culpar. Ese pensamiento se me instaló en el estómago con la densidad del plomo. Lo había conocido en una cafetería. Había pagado su café sin pensarlo 2 veces. Me había parecido encantador. ¿Cuántas decisiones mías había visto él antes de que yo lo viera a él? Cuando el oficial King regresó, le dije: oficial, ¿cuándo van a llamar a Daniel? ¿Esta tarde? ¿Hay algo más que deba saber antes de hablar con él? Pensé durante un segundo. Sí, dije. Tiene una cicatriz pequeña en la palma de la mano izquierda.
Dice que se la hizo de niño, con una lata, pero yo la vi de cerca muchas veces. Esa cicatriz no es vieja, tiene menos de un año. Hice una pausa. No sé si sirve de algo, pero pensé que debería saberlo. El oficial King me miró durante un momento, luego tomó nota. Mientras salíamos de la comisaría, Ana dijo en voz baja: ¿Crees que confesará? No respondí de inmediato. Caminé hasta la puerta. Sentí el frío del aire de diciembre en la cara, y entonces dije: no, creo que va a mentir como respira, como lo ha hecho desde el principio. Tomé el teléfono, lo encendí. Vi que tenía 3 mensajes de Daniel. ¿Todo bien, amor? He intentado llamarte. La policía me llamó para hablar. ¿Sabes algo? Rosalí, contéstame, estoy asustado. Lo guardé sin responder, porque en ese momento supe, con una claridad que dolía exactamente donde tenía que doler, que la persona de quien más debería haberme protegido era la que había estado sosteniendo mi mano todo el tiempo, y que yo, sin saberlo, le había abierto cada puerta. Esa noche no dormí. No porque estuviera paralizada por el miedo, ni por el dolor, ni por esa mezcla confusa de emociones que te destruye cuando descubres que lo que creías real no lo era. No dormí porque estaba pensando, ordenando, construyendo. Hay un tipo de mente que se activa precisamente cuando el suelo desaparece bajo los pies. No huye hacia el caos, se mueve hacia la claridad. Esa noche, descubrí que yo tenía esa clase de mente. Encendí la luz a las 3 de la mañana. Abrí una libreta nueva y empecé a escribir todo lo que recordaba. No lo que sentía, lo que recordaba. Cada conversación con Daniel en los últimos 3 meses. Cada vez que me había preguntado por Ana o por Fiona, aparentemente de pasada. Cada vez que había insistido en conocer detalles del dormitorio, de nuestras rutinas, de los horarios de cada una. Cada vez que había mencionado a Mandy con una indiferencia demasiado estudiada, como alguien que practica una expresión frente al espejo. Cuando terminé, tenía 4 páginas llenas, y un patrón clarísimo. Daniel había estado construyendo un mapa, no de la universidad, de nosotras. A las 6 de la mañana llamé a la única persona en quien confiaba completamente fuera de esa situación. Mi prima Valentina, que trabajaba como paralegal en un despacho de abogados penalistas en Sao Paulo. Le conté todo, no el resumen, todo. Valentina escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: necesitas un abogado antes de que vuelvas a hablar con la policía. No porque seas culpable de nada, sino porque lo que estás a punto de hacer, testificar contra alguien con quien tenías una relación sentimental, es mucho más complicado de lo que parece si no lo haces bien. No quiero abogado, dije. Quiero hacerlo bien. Rosalí. Eso es exactamente lo que dice alguien que necesita abogado. Sonreí a pesar de todo. ¿Puedes venir? Valentina llegó esa tarde con una maleta de mano y una expresión de quien ya viene preparada para la guerra. La reuní con Ana y Fiona en el café que había frente a la comisaría. 4 tazas de café, una libreta abierta sobre la mesa, y 4 horas de conversación en las que Valentina fue desmontando nuestra versión colectiva de los hechos, y armando algo mucho más sólido. El problema, explicó Valentina, es que las 3 se declararon culpables. Eso ya está en el registro. Cualquier defensa que hagan ahora tiene que explicar por qué mintieron, de manera que el juez entienda que la razón no fue para encubrir al verdadero asesino por razones personales o románticas. Pero yo no lo encubrí, dije. Yo no sabía que era él. Lo sé. Pero lo que tú sabes y lo que el expediente dice son 2 cosas distintas. Necesitamos que tu declaración sea tan precisa y tan coherente que no deje espacio para interpretaciones. Valentina abrió su libreta. Empecemos por el principio. ¿Cuándo fue la primera vez que Daniel preguntó por Mandy? Pensé. La segunda semana de octubre. Habíamos ido a cenar y le conté que una compañera de dormitorio había empezado a meterse con mis cosas. No dije su nombre. Él preguntó cómo se llamaba. Yo se lo dije. ¿Y después? 2 semanas más tarde me preguntó si seguía teniendo problemas con ella. Yo le dije que sí, que había escalado. Me preguntó detalles. Yo pensé que era porque quería entenderme. Guardé silencio. En realidad estaba tomando notas. Valentina escribió. Ana intervino. Él me conoció a mí en noviembre, en una reunión de estudiantes. No sé cómo sabía que era compañera de cuarto de Rosalí. Me lo dijo él mismo, como si fuera algo sin importancia. Preguntó si vivía bien con ella. Yo le dije que sí, pero que había una compañera que era problemática. También sin decir el nombre. Él tampoco preguntó, pero sí preguntó si la persona problemática tenía aliados en el dormitorio. ¿Eso no te pareció raro? Preguntó Valentina. Ana cerró los ojos un momento. Me pareció que era alguien muy perceptivo. Valentina asintió sin juzgar. ¿Y tú, Fiona? Fiona apretó la taza entre las manos. Daniel me ayudó a preparar un recurso contra la sanción por trampa. Llegó a mí a través de un grupo de estudio. Me dijo que era bueno con recursos administrativos universitarios. Estuvo 2 semanas revisando mi caso conmigo. Pausa. Durante ese tiempo, hablamos mucho de Mandy. Yo le conté todo. Él nunca me dijo que la conocía. Nunca me dijo nada de Rosalí. Valentina dejó de escribir y nos miró a las 3. ¿Entienden lo que esto significa? Daniel Mercer pasó 3 meses infiltrándose en sus vidas de manera independiente, sin que ninguna supiera que él conocía a las otras. Construyó una imagen completa de cada una de ustedes, de sus odios, de sus vulnerabilidades, de sus coartadas potenciales. Y cuando llegó el momento, las usó como escudo. El café se había enfriado. Nadie lo notó. Necesito que escriban todo esto, dijo Valentina, con fechas, con detalles, cada conversación relevante. Cuando se lo entreguen al oficial King, quiero que sea tan ordenado que él pueda seguirlo sin preguntas. Nos miró a cada una. ¿Pueden hacer eso? Asentimos las 3. Esa noche, cada una en su habitación temporal, porque el dormitorio seguía sellado como escena del crimen. Escribimos. Yo llené 6 páginas. Ana 4, Fiona 5. A la medianoche Valentina me llamó al cuarto. ¿Cómo estás? Preguntó. Estoy bien. Respondí. Y era verdad, en el sentido de que estaba entera, funcional, capaz de pensar. ¿Lo amabas? La pregunta me tomó por sorpresa. La consideré honestamente, como merecía ser considerada. Amaba a la persona que creía que era. Dije al final, que no era una persona, era un personaje que construyó para mí. Valentina asintió. Eso duele de una manera muy específica. Sí, dije. Pero también lo hace más simple. De cierta manera, no hay nada que defender ni que extrañar. Solo hay algo que terminar. Valentina me miró con algo que se parecía al respeto. Entonces terminémoslo. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, entramos las 4 a la comisaría. Valentina entregó los documentos al oficial King. Él los revisó durante 20 minutos en silencio, hojeando página tras página, volviendo hacia atrás, subrayando. Cuando levantó la vista dijo, ¿están dispuestas a repetir esto en declaración formal? Sí, dijeron Ana y Fiona. Sí, dije yo. Incluso sabiendo que Daniel Mercer va a intentar contradecirlas y que su defensa probablemente va a cuestionar cada detalle de su relación con él. Especialmente por eso, respondí. El oficial King nos miró durante un momento. Luego dijo, con una voz que era casi sorprendida. Muy bien, entonces esta tarde llamamos a Daniel Mercer. Y esta vez, cuando entre por esa puerta, va a ser diferente. Salí de la comisaría, y me quedé parada en la calle, con el frío de diciembre en la cara. Pensé en Mandy.
En los 8 meses que pasó creyendo que tenía una relación real, en el día en que descubrió que no era así, en la decisión que tomó, amenazar a Daniel, que probablemente creyó que era lo más valiente que había hecho en su vida, y en cómo esa valentía la había matado, pensé en lo que significaba haberla odiado tanto. En que ese odio había sido, sin saberlo, exactamente lo que Daniel necesitaba para que su plan funcionara. No fue la primera vez en mi vida que entendí que el odio no es nunca del todo privado, que cuando lo alimentas, siempre acaba siendo útil para alguien, pero esa comprensión llegaría más tarde. Primero tenía que terminar lo que habíamos empezado. Daniel Mercer llegó a la comisaría a las 4 de la tarde. Yo lo vi llegar desde la sala de espera antes de que él me viera. Venía con paso firme, hombros relajados, expresión de alguien que tiene la situación bajo control. Eso era lo más inquietante de él. La calma. Siempre esa calma. El oficial King lo recibió en la sala de interrogatorios principal. Valentina había conseguido que yo pudiera observar desde una sala adyacente, a través del cristal de visión unilateral. Ana y Fiona estaban conmigo. Las tres en silencio, de pie frente al vidrio. Daniel se sentó. Colocó las manos sobre la mesa, abiertas hacia arriba, el gesto universal de quien no tiene nada que ocultar. Le ofrecieron agua, la aceptó, bebió con calma. Daniel Mercer, comenzó el oficial King. ¿Dónde se encontraba usted el pasado martes por la noche, entre la 1 y las 3 de la madrugada? Daniel respondió sin dudar. En casa, dormido. Mi compañero de habitación puede confirmarlo, Felipe Andrade. Pueden llamarle. Ya hablamos con él. Una fracción de pausa. Imperceptible para alguien que no lo conociera. Y Felipe Andrade dice que llegó a casa esa noche alrededor de las 11 de la noche, y que para entonces usted ya estaba en su habitación con la puerta cerrada. Dice que no lo vio en toda la noche, porque él también se fue a dormir. No puede confirmar que usted estuviera en casa a la 1 de la madrugada. Solo puede confirmar que a las 11 de la noche, usted aparentemente estaba dentro de su habitación. Daniel procesó eso. Dormí toda la noche. No tengo por qué demostrarlo. No tiene que hacerlo, dijo el oficial King. Pero esta sí. Colocó sobre la mesa las impresiones de los registros de la antena de telefonía. Su teléfono registró actividad en 2 antenas entre la 1:02 y las 2:41 de la madrugada. Esta primera antena está a 400 metros del edificio de dormitorios femeninos. Esta segunda, en el camino de regreso hacia su edificio. Daniel miró los documentos. Sus manos, hasta entonces completamente relajadas sobre la mesa, se ajustaron levemente. Los teléfonos a veces registran actividad aunque uno esté durmiendo. Aplicaciones en segundo plano. Notificaciones automáticas. Sí, asintió el oficial King. Por eso también tenemos esto. Colocó una segunda hoja. Era una foto granulada de la cámara trasera del edificio. Las cámaras de visión nocturna del edificio capturaron a un hombre entrando a las 1:07 y saliendo a las 2:34. La altura es consistente con la suya. El patrón de marcha fue analizado por peritos de locomoción. La probabilidad de coincidencia con el suyo es del 94%. Silencio, 94%, dijo Daniel con una ligera sonrisa. Eso no es el 100%. No, admitió el oficial King. Pero esto sí. Colocó la tercera hoja. Las huellas dactilares encontradas en el fragmento de la botella de cianuro coinciden con las suyas. El análisis de ADN del borde de la taza de café encontrada junto al cuerpo coincide con el suyo, y el perfil genético de una muestra de piel encontrada bajo las uñas de la víctima, lo que sugiere que Mandy se defendió, también coincide con el suyo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Daniel dejó de moverse. No fue un colapso dramático, no fue un llanto ni una explosión. Fue simplemente el momento en que un hombre muy inteligente, que había construido un plan muy elaborado, entendió que el plan había fallado. Ana, a mi lado, exhaló. Fiona se apoyó contra la pared. Yo seguí mirando. Daniel, dijo el oficial King, con una voz que por primera vez en toda la investigación sonó menos a interrogatorio y más a conversación directa. Tenemos suficiente. La pregunta que le hago ahora no es si lo hizo. La pregunta es si va a decírnoslo con sus propias palabras, o va a dejarnos construir la versión sin su perspectiva. Daniel miró la mesa. Luego dijo, muy despacio. Quiero hablar con Rosalie. El oficial King alzó la vista. ¿Perdón? Con Rosalie Reed. Quiero hablar con ella antes de decir nada más. Solo 5 minutos. El oficial lo miró durante un momento largo. Eso no es posible en este contexto. Entonces no tengo nada más que decir hasta que llegue mi abogado. Desde el otro lado del cristal, Valentina me miró. No tienes que acceder. Lo sé, dije, pero pensé. Pensé en lo que podía significar que pidiera hablar conmigo. ¿Intentar convencerme de algo? ¿Manipularme una última vez? ¿O había algo que solo podía decirme a mí? Pensé en Mandy, en los 8 meses que ella creyó que la amaba. Deja que lo haga, le dije a Valentina. Pero con grabación. Si no acepta eso, entonces no hay nada que hablar. Valentina habló con el oficial King. 5 minutos después, me llevaron a la sala contigua, la mesa entre nosotros, el micrófono visible, la cámara encendida. Daniel me miró, por primera vez en todo el tiempo que lo conocí, y solo entonces lo entendí. Me miraba sin la máscara. No era encantador, no era seguro. Era un hombre joven que había hecho algo irreversible, y que ahora tenía que vivir con eso. Rosalie, dijo, no empieces con mi nombre. Dije tranquilamente. Empieza con la verdad. Una pausa larga. Y luego, con una voz que reconocí porque era la primera vez que sonaba real. No era el plan. Al principio solo quería asustarla, que se quedara callada. No quería que muriera. Pero había muerto, y él había estado ahí. ¿Quieres decir que comenzó como intimidación? Pregunté. Llegué al dormitorio porque sabía que ninguna de ustedes estaba. Quería borrar los mensajes de su teléfono, los correos, todo lo que pudiera usarme en mi contra. Sabía dónde guardaba el teléfono porque me lo había dicho ella misma. Pausa. Pero estaba despierta. Estaba sentada en el baño cuando llegué. Me vio. La sala estaba en silencio absoluto. Entró en pánico y empezó a gritar. Yo le tapé la boca. Ella encontró el cianuro que Ana había dejado en el estante del baño. Respiró. No sé exactamente cómo ocurrió. Todo fue muy rápido. Yo solo quería que se callara. Solo quería que se callara. 18 veces. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Daniel bajó la cabeza. Lo siento. No me lo digas a mí, respondí. Díselo al oficial que está escuchando esto. Me puse de pie. Caminé hacia la puerta. ¿Me odias? Preguntó. Me detuve con la mano en el pomo. Pensé honestamente en la pregunta. No, dije al final. Pero tampoco siento nada. Y eso es peor. Salí. Daniel Mercer fue detenido esa misma tarde. Cargos por homicidio en primer grado. Las tres nos quedamos en la sala de espera de la comisaría, mientras el proceso formal avanzaba. Nadie habló durante un rato largo. Luego Ana dijo, sin dirigirse a nadie en particular. ¿Alguna de ustedes siente algo? Fiona reflexionó. Siento que estoy muy cansada. Yo miré el techo. Siento que esto no es lo que pensé que sería cuando terminara. ¿Qué pensabas que sería? No sé. Algo más grande, más limpio. La verdad suele ser así en las películas. Llega y todo se acomoda. Hice una pausa.
Esto no se acomodó, solo se resolvió, que no es lo mismo. Valentina, a mi lado, asintió como si eso fuera exactamente lo que había esperado que dijera. 2 días después, el expediente fue presentado formalmente. Las 3 fuimos exoneradas de cualquier cargo relacionado con la muerte de Mandy. Sin embargo, la jueza que revisó el caso señaló algo que nos golpeó con fuerza. Nos miró directamente y dijo: la voluntad de 3 jóvenes adultas de declararse culpables de un crimen que no cometieron, sea por las razones que sea, constituyó una obstrucción que retrasó la investigación más de 72 horas. Tiempo durante el cual el verdadero asesino pudo preparar su defensa inicial. Esta vez no habrá cargos formales, pero entiéndanlo bien. El sistema no es un teatro, y la verdad no es una herramienta que se usa cuando conviene. Ninguna de las 3 replicó. Después de la audiencia, los padres de Mandy nos esperaban en el pasillo. No venían a escupirnos. Esta vez el padre tenía los ojos rojos, pero la expresión firme. La madre estaba apoyada en él. Parecían más pequeños que la última vez. La rabia los había hecho grandes. El dolor los había vuelto humanos. El padre nos miró y dijo: ¿sabían que él lo había hecho? No, respondí. Pero cuando supimos, dijimos todo lo que sabíamos, sin reservas. El padre asintió muy despacio. La madre nos miró a las 3 durante un momento largo. Luego dijo, con la voz ligeramente quebrada: mi hija no era perfecta. Se detuvo. Pero nadie merece eso. No, dijo Ana suavemente. Nadie merece eso. No hubo reconciliación. No hubo abrazo. No era el momento para eso. Y quizás nunca lo sería. Pero cuando los padres de Mandy se alejaron por el pasillo, algo en el peso de los últimos días se redistribuyó. No desapareció, pero cambió de lugar. Esa noche, por primera vez desde que todo empezó, dormí. No bien, pero dormí. 3 semanas después, el juicio preliminar estableció que Daniel Mercer enfrentaría cargos completos. El fiscal presentó las pruebas forenses, los registros telefónicos, la grabación de su confesión conmigo, y el testimonio de las 3. La defensa intentó cuestionar nuestra credibilidad. 3 personas que se habían declarado culpables del mismo crimen. Pero la secuencia de hechos era demasiado sólida para ser desmontada. El juez que presidió la audiencia preliminar miró a Daniel antes de dictar la resolución, y dijo algo que yo no olvidé. El crimen más calculado no es el que ocurre en el calor del momento. Es el que se construye durante meses, sobre la base del conocimiento íntimo de las personas que lo rodean. Eso no lo hace más inteligente, lo hace más cobarde. Daniel no movió un músculo. Fiona retomó sus estudios. El proceso disciplinario contra ella fue revisado a la luz de las nuevas circunstancias, y finalmente desestimado. La denuncia original de Mandy había sido motivada, en parte, por presiones que Mandy recibía de Daniel. Una pieza más del mismo tablero. Ana defendió su tesis en enero. La noche antes de la defensa me escribió: si no hubiera ido al laboratorio esa noche, estaría en prisión por algo que no hice. O Mandy seguiría viva y yo en otro tipo de prisión. Luego añadió: no sé si eso me hace sentir mejor o peor. Le respondí: probablemente las 2 cosas al mismo tiempo. Eso es lo normal. Yo tardé más tiempo, no en procesar a Daniel. Eso fue sorprendentemente limpio, como cuando sacas un clavo que llevaba tiempo enterrado. El dolor es agudo y breve, y después el sitio empieza a sanar. Lo que tardé fue en procesar el odio. Habíamos odiado a Mandy, las 3, de maneras distintas pero igualmente absolutas. Y ese odio era, en parte, justo. Las cosas que nos había hecho a cada una eran reales. Pero también era un odio que nunca se había preguntado qué había detrás de ella, quién era, además de la persona que nos dañaba. Y resultó que detrás de ella había una chica que también había sido engañada. Que también había sido usada, que también había creído en algo que no era verdad. No estoy diciendo que eso borra lo que nos hizo. No lo borra, pero lo complica, y las cosas que se complican son las que te cambian. En marzo volví al dormitorio para recoger mis últimas cosas. El cuarto había sido reasignado. Las camas eran de otras personas. Solo quedaban los mismos muros, la misma ventana con la misma luz de tarde. Me quedé parada en el centro del cuarto durante un minuto. Pensé en Mandy sentada en esa cama, creyendo que estaba en una relación real. Pensé en mí misma, en la habitación de al lado, creyendo lo mismo. 2 chicas en el mismo edificio, en la misma trampa, odiándose mutuamente, sin saber que compartían al mismo mentiroso. Si alguna de las 2 hubiera sabido la verdad, ¿habría cambiado algo? No lo sé. Pero creo que sí. Creo que habríamos tenido una conversación en lugar de una guerra. Creo que hay cosas que solo ocurren cuando 2 personas que se creen enemigas descubren que tienen al mismo enemigo. Salí del dormitorio, bajé las escaleras, crucé el patio, y en algún punto entre esa puerta y la calle, sin que pudiera identificar el momento exacto, dejé ir algo que había estado cargando desde hacía mucho tiempo. No el dolor, no la experiencia, solo el peso innecesario de haberlos guardado como si fueran un escudo. Aprendí varias cosas ese diciembre. Que el odio nunca es del todo tuyo, que cuando lo alimentas, siempre acaba siendo útil para alguien más, alguien que lo necesita para sus propios propósitos. Daniel no habría podido vaciar ese dormitorio esa noche si nosotras no hubiéramos pasado meses hablando de Mandy con una rabia tan detallada que él pudo usarla como manual, que la persona que más lentamente te destruye es la que primero aprende el mapa de tu dolor. Que confesar lo que uno no hizo puede ser tan dañino como callar lo que uno sabe, y que la verdad tiene una propiedad extraña. No llega entera, llega en fragmentos, como el vidrio de una botella rota, y cortarse con ella es parte del proceso de entenderla, pero también sana, si la dejas. Eso fue lo que aprendí ese diciembre en el que la chica más linda de nuestra clase murió en nuestro dormitorio, que la historia que yo creía conocer no era la historia real. Que la persona que yo creía que era la villana no era la única villana, y que la persona que yo creía que me amaba era, de todas las que habitaban ese edificio, la más peligrosa de todas. No porque fuera un monstruo irreconocible, sino porque había aprendido exactamente cómo parecer humano,